LB2 fue la radio cordobesa con mayor audiencia. Allí empezaron y se consolidaron personas que fueron revolucionarias en su género, tales como Ana María Alfaro y Jaime Cloner en radioteatro, Víctor Brizuela y Rubén Torri en deportes, junto a verdaderos profesionales del micrófono a lo largo del tiempo que pasaron por esta querida emisora, como Norma Landi, Víctor Estasicín, Lidia Lescano, Clidi Suárez, Mario Pereira, Ronnie Vargas, José Aggi, El Lagarto Guisardi, Karina Wozniak, Adriana Caraune, Héctor Grande, Raúl Segura, Cristian Alegre, Beto Ferrario y Jorge Kelly, entre otros, junto a grandes figuras como Orlando Marconi y Juan Carlos Mesa. En los 970 kHz y en la banda de frecuencia modulada 99.7 MHz. Desconocer la historia de LB2 es desconocer la historia de nuestra provincia, en especial de la ciudad de Córdoba. La primera emisión radial fue llevada a cabo el 7 de diciembre de 1922 desde la Casa Pardal, el negocio de Julio Pardal y Nicanor Cabanillas, al lado del Obispo Mercadillo, frente a la Plaza San Martín. En 1926 comienza a emitir I4, base de la futura LB2 desde el Cine Real. LB2 fue la AM pionera en Córdoba. El 12 de agosto de 1927 sale al aire bajo la denominación de Radio Central. Tenía sus estudios en la calle San Lorenzo 350 y luego enfrente, en San Lorenzo 339, y al tiempo se trasladó a San Jerónimo 362, mientras que la planta transmisora estaba ubicada en un edificio de la Avenida Carafa. Utilizaba la frecuencia de 870 kHz. Su estudio era en realidad un garage y en una pequeña mesa se ubicaba el micrófono de locución. Por allí se emitía música a través de una vitrola a cuerda. El locutor leía los textos publicitarios fijados con alfileres en una madera clavada en la pared, puesto que además de leer las frases, debía darle cuerda a la vitrola y cambiar la púa a la membrana simultáneamente. La pieza musical la anunciaba leyéndola directamente del disco de 78 revoluciones por minuto. La misma persona hacía de locutor y radiooperador y estaba de pie. Recién en 1945 los locutores pudieron trabajar sentados. La radio contaba además con otro poderoso atractivo: el auditorio. Esto le permitía al público presenciar los espectáculos de manera gratuita. De esta manera, los oyentes podían ver en vivo y en directo a sus ídolos. Por el auditorio de LB2 pasaron cuantiosas figuras de la música popular, como es el caso de los de Alberdi, el maestro Carlos Di Fulvio, Hugo Forestieri y los Chalchaleros, entre otros. Muchas de estas figuras formaron además parte de los elencos estables de la radio. A fines de la década del 20 se realiza por LB2 el primer radioteatro, donde algunos años más tarde se destacarían Jaime Cloner y su esposa Ana María Alfaro junto a un numeroso elenco. Yo tengo 45. ¿Y vos? Yo 22. Sos una muchacha y yo un hombre grande. Para el amor no hay edades. Bueno, mira, tu manera de pensar es de una muchacha joven y yo podría ser tu padre. ¿Casado? Viudo y con 2 hijos. Está triste. Estoy solo. Tengo un vacío en mi corazón. Mis hijos no lo entienden, no entienden esta soledad que invade mi alma. Primero te podría decir que fue la danza de la gitana. Hicimos toda la cantidad de novelas, León de Francia, Nazareno Cruz y el Lobo, Ante Dios todos son madres, El Rosario de mi madre, pero cualquier cantidad de novelas hicimos.
Moreira, Santos Vega. En un estudio de LB2 en la calle Chacabuco se ubicaban los elementos necesarios para las distintas obras con los cuales producían los sonidos. Una puerta con su marco para el portazo, unos zapatos que llevados por las manos sobre una mesa de madera simulaban los pasos del actor y así por el estilo. La gente que hacía radioteatro se había puesto tan ducha ya en hacer eso, que en Buenos Aires, por ejemplo, tenían personajes que trabajaban así de musicalizadores para hacer los sonidos, pero nosotros aquí en Córdoba nos dábamos mañas para hacerla. Yo llegué por mi marido, porque al que lo buscaban porque trabajaba en Radio Splendid, era él. Y yo como no lo quería dejar ir solo, entonces yo dije, bueno, si no hay más remedio tendré que ser artista. Y así fue. Se paralizaba la ciudad, que un poco exagerado, ¿no? Pero había fábricas, nos ha contado el dueño de la fábrica, que la gente trabajaba con menos ganas cuando no les daban la media hora para el recreo, digamos así, para escuchar la novela. En el año 1935, LB2 cambia el transmisor por uno de industria nacional fabricado por el técnico Guillermo Kunz con una potencia de 4 kilovatios. La planta transmisora se instaló en la localidad de Ferreira, en tanto los estudios fueron trasladados a la calle San Jerónimo y ubicados en la parte alta de uno de los edificios más elevados de la ciudad. Durante los años 50 se produciría en nuestro país el llamado boom del folclore. LB2 no permanecerá ajena a este fenómeno, sino que cumplirá un rol trascendental en la difusión de la música folclórica e incluso será el medio encargado de transmitir en vivo el primer festival de Cosquín que nacía allá por 1961. Por los estudios de LB2 pasarían un sinnúmero de personalidades de nuestra música nacional y también sería en esta emisora que figuras de la envergadura del Chango Rodríguez y Alfredo Citarrosa tendrían sus respectivos programas folclóricos. Te voy a hacer escuchar una que es precisamente la que describe el problema mío y le titulé Luna Cautiva. Por eso es que yo contraje matrimonio acá en la casa con la que es mi compañera de gringa, ¿no? Muy bien, adelante, lo escuchamos. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdos de favores que invitan a matear, y traigo 1000 canciones como leñita seca, los recuerdos de fogones que invitan a matear, y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar, al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peino mi serenata, la cresta del sausal, al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peino mi serenata, la cresta del sausal, tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Muchas gracias, Chango. Asimismo, la radio fue el puntapié inicial en el lanzamiento de numerosos artistas y grupos folclóricos. Por muchos años, LB2 fue la radio de los cuartetos, ese ritmo cordobés que habría de imponerse a nivel nacional, comenzando con el Cuarteto Leo y siguiendo con otros conjuntos, como el Cuarteto Berna y el cordobés más famoso, Carlitos Mona Jiménez. En el auditorio de la radio, el público asistía a escuchar este nuevo estilo musical aplaudiendo a estos exitosos conjuntos.
Allá por 1952 arrancaba haciendo sus primeras armas como relator de boxeo el maestro Rubén Torri, y como no podía ser de otra manera, LB2 le abría sus puertas a este enorme referente del periodismo deportivo cordobés. Tenía una preparadora llamada Antari, donde en el micrófono yo hacía la animación, pero básicamente imitaba a los relatores deportivos. Entonces, cuando venía la hora del refrigerio, empezaban todos los muchachos, Rubén, a imitar a Pieravante, a Nadiro Vega, a todos los tíos. Y yo lo hacía, pero para entretenerla a ella, para estar un rato juntos. Y resulta que un día viene un compañero mío y me dice, ahí están llamando a concurso en LB2 para relator de boxeo. Entonces yo, en ese momento, ¿y qué me querés decir? No, y ¿por qué no vas? Y una de esas dice, ¿tenés suerte? No, le digo, pero lo que yo hago con ustedes es para entretenerlo a ustedes, no es para una cosa profesional, nada de eso. Pero me insistieron ellos y finalmente fui a LB2 un día y pregunté cómo era y me dijeron lo que había que hacer, me anotaron y pasaba el tiempo y no me llamaban. O sea, yo bueno, acá estoy en la parrilla porque habrán los otros chicos, eran muchos estudiantes había. Bueno, tanto me dijeron hasta que me fui a LB2. En 1955, con un nuevo equipo, LB2 cambió la frecuencia de 960 kHz a 1230 kHz. Los horarios de transmisión eran muy limitados. Comenzaba a las 10 y finalizaba a las 13:30 horas. Nuevamente, LB2 salía al aire a las 17 hasta las 22, prolongándose una hora más tiempo después. Fue en ese mismo año que, a causa de la Revolución Libertadora, la emisora cambió de nombre por La Voz de la Libertad. Yo estudiaba en el Liceo General Paz, me recibí en el secundario y al poco tiempo, por una casualidad, a través de un amigo, un muchacho de apellido Sánchez, que era amigo de Emiliano Nicola, que trabajaba en un programa de LB2, sabiendo que me gustaba mucho el automovilismo, me dice, vos tenés que venir a trabajar con nosotros. Bueno, entonces Salomón Meni, que era el director, que se conocía en Córdoba como el Sobrino del Tábano, dirigía el programa Apuntes Deportivos. Ahí estaba Rubén Torri, Brizuela, bueno, todos los que comenzamos con la parte deportiva. Y hay una anécdota curiosa porque cuando lo hablan al Tábano para que yo hiciera el turismo, se ve que para probarlo mandó a la cancha de Belgrano a hacer una nota de fútbol. Y cuando traje la crónica, que no la leía yo sino otro locutor, los jugadores hacían trompo, derrapaban como si estuvieran corriendo una carrera de agua. En 1973 pasó a llamarse La Voz del Pueblo. Ya privatizada en 1982, Radio General Paz, AM 970. Mi ingreso a la radio no es fortuito porque tengo una vinculación familiar con una empleada de la radio que me dice que había la posibilidad de entrar a LB2 en control de aire. El control de aire era escuchar una radio, las 7 horas del turno, tomar la publicidad, anotar el horario que salían las publicidades y anotar los errores de los locutores, de los radiooperadores, porque antes no se podía reír la gente en el micrófono y no se podía decir una palabra que no tuviera escrita. Entonces todo eso lo controla. Yo habré estado meses en el puesto, porque da la casualidad que como esta sección no tenía una oficina fija, trabajábamos dentro del informativo. Entonces yo empecé a decir a los muchachos, che, te hago el boletín de las 8. ¿Pero qué sabes? Bueno, yo te lo hago. Y me empezaron a mandar a los accidentes. ¿Cómo ocurría en esa época que no había escuela de periodismo? Y bueno, al poco tiempo ya estaba redactando y en ese tiempo
no había, la radio tenía pocos medios, era una radio que dependía de la radio Belgrano de Buenos Aires, LB2, que era la voz de la libertad. Entonces había que escuchar las radios extranjeras para sacar los cables del exterior. Y había que saber, yo sabía escribir porque había estudiado, en ese tiempo se estudiaba mecanografía, que era escribir a máquina. Yo era bastante veloz con eso. Entonces ahí ya me encontré una ubicación. Y bueno, empecé a trabajar con unos miedos tremendos, en donde se me secaba la boca, en donde yo quería terminar muy rápido de decir lo que me daban, en donde debuté, digamos, con una gran sorpresa, en donde Clidy Suárez, famosísima, que a Dios gracias la tenemos con vida y que sean por muchos años más, ya está jubilada ella, y Pancho Holguín, que también, bueno, ha fallecido, que en paz descanse. Cuando yo ingresé a las 0 horas a reemplazarlos, a LB2, había que hacer el panorama de noticias. Uno dependía muchísimo, también se depende mucho de la personalidad de cada uno que vaya imponiendo. Por eso que es muy lindo empezar a conocer lo que es la radio en su integridad, sea desde lo técnico a lo administrativo y a cómo saber manejar a la gente. Y bueno, a mí me dio muchos frutos eso. Y bueno, allí comencé, tuve en todos los horarios, más precisamente mi estilo de hacer radio no era para LB2. LB2 era de los grandes radioteatros, que me acuerdo una vez con Ana María Alfaro y Jaime Clona me dijeron si podía decir una cosita porque había faltado el personaje, y la dije, ¿no? Pero bueno, quedó en la anécdota, pero muy linda para mí, ¿no es cierto? Y después, bueno, me tocó sí trabajar con Sergio Velasco Ferrero, ya en 25 de mayo y Salta, donde la nueva LB2, en un edificio que se creó, fue una réplica de una radio de Suiza o Suecia, no recuerdo bien. Fue por allá por el mes de octubre de 79. Ese equipo trabajaba full porque había mucha tanda publicitaria. La radio, la LB2, no solamente que daba superávit, sino también que le mandaba a las radios del Estado que no tenían producciones para pagar los sueldos, como Radio de Catamarca, de La Rioja, y todo salía de ahí. Después vinieron épocas más difíciles porque había más competitividad en el ambiente de radiofonía de Córdoba, y en fines del 83, ya antes de que terminara el mandato de la dictadura, deciden dar la licitación a la frecuencia, y la licita y la gana esta licitación un grupo de 5 empresarios de Córdoba, pero previamente a esto lo ponen de director para darle más impulso, porque comercialmente no empezó a funcionar, a decaer las ventas, entonces necesitaba una persona con más experiencia comercial y que sea un periodista que estuviera al frente de la emisora. Y viene Guillermo Rodríguez, periodista, él acababa de llegar de España, y le pone una impronta y un impulso a la radio y ahí se abre la pauta publicitaria para los cuartetos, que hasta ese momento habían estado, en épocas de los militares, los habían proscripto, se dice. Entonces viene un impulso a la radio, porque todos los pasillos desfilaban todas las orquestas de Córdoba, o sea, el cuarteto nació en Córdoba y LB2 lo promocionaba, así que pasaban todos los días, y bueno, se centralizaron 2 programas puntuales, el de la mañana y el de la tarde, con muchísima pauta publicitaria. Empecé en la radio en el 82. ¿Y cómo empecé? Empecé porque ponía música en un boliche
frente a Canal 12 hay un castillo. Y en ese castillo habíamos creado entre 3 amigos un lugar de bailable. Bueno, en ese momento fue el primer lugar que tuvo 3 pistas con música diferente, que lo impusimos nosotros. Éramos muy chicos, teníamos 15, 16 años. Y en ese lugar, además de poner música, jugábamos con frases dentro de la música sacadas de la televisión o de discos, o de frases que no eran música, sino palabras. Y lo novedoso era que poniendo música salieran palabras que nunca se había usado en un boliche, eso. Y bueno, fue muy novedoso, y un locutor que estaba en ese momento bailando en ese lugar escuchó y se acercó, resultó ser Rubén Alvaraz, y nos dijo: voy a armar un programa en la radio y me gusta lo que están haciendo, ¿no quieren venir conmigo a la radio? Dijimos, bueno, vamos. Y en ese momento era LB2 y era una AM muy escuchada, que era boom en Córdoba, y esto que empezamos a hacer fue un programa para jóvenes. En ese momento el director de la radio era Gustavo Viramonte, un tipo que no conocía nada de radio, que no nos dio ninguna directiva. No sé si porque nos dejó trabajar en libertad o porque no sabía qué decirnos, pero el negocio le resultaba bastante interesante y nos dejó trabajar en absoluta libertad, así que no teníamos un lineamiento. Mis comienzos en LB2 fueron en el año 1984. En esa época era muy difícil ingresar a los medios porque se requería el carnet habilitante de locutor. Yo ya había oficiado de locutor en LB26 en Río Tercero, había ganado un concurso allí, pero no había obtenido el carnet provisorio, por lo menos. No obstante, a través de un amigo pude ingresar, después de mucho trajinar, en todas las radios. En esa época había solamente 4 radios en Córdoba, que eran AM, y era muy difícil ingresar. Pero bueno, a través de este amigo empecé a practicar a la noche. El director de la radio me escuchó, le gustó mi trabajo y pidió al jefe de personal que me consiga la posibilidad de rendir en el ISER para obtener mi carnet. Y así fue. El director de la radio en ese momento era Rodríguez. Yo comencé en la noche, que se llamaba Un Nuevo Día. Se llamaba el programa, iba en el trasnoche, en realidad comenzaba a la 1 de la mañana y terminaba a las 5 de la mañana. La radio se privatiza antes de la Avenida de la Democracia. O sea, los militares le entregan a un grupo de 5 personas, de 5 socios, le entregan la radio, prácticamente como una especie de regalo que le hacen. Eran 5 socios: Viramonte, el doctor Viramonte Otero, Boisa II, Rodríguez Brizuela, el ingeniero Fino Chieti y, bueno, otro que no recuerdo en este momento, que eran los 5 dueños de la radio. Me llevó José Antonio Pivato, Pepe Pivato, para acompañarlo y realizar un programa de la madrugada que arrancaba a las 3 de la mañana, que era específicamente de folclore y algunos ritmos más. Él me lleva a la radio 95, seguimos durante ese proceso, haciendo trasnoche, hasta de que después pasé a ser informativo de la empresa. Tiempo después se construyeron nuevos estudios y planta de FM en la calle 25 de Mayo 424 y se modificaron aspectos técnicos de la planta de AM en Ferreira. Antes de venir Gaido, estuvo Mario y Ronnie en LB2, que fue el top, digamos, fueron los años 90, teniéndolo a la mañana a Mario y a la tarde a Ronnie en LB2, más la FM que producía. Bueno, ese fue un año que explotaba de audiencia. Cuando viene Mario y Ronnie a la LB2, en ese año la LB3 quedó aplastada, digamos, no tenía, y bueno, están ese año, todo 90, hasta que ellos forman parte del nuevo grupo que compra la cadena 3,
Y bueno, fue como un gran éxodo en ese año 91 a la nueva cadena 3, en un éxodo, digamos, porque esos empresarios se llevan a muchos compañeros de la LB2. Cuando llega la democracia, ellos siguen con la radio y después empieza un problema entre los socios, empiezan a comprar acciones de uno y de otro, y se va quedando la radio con un solo dueño, que fue Vilamonte Otero. Y de ahí comienza el proceso de desgaste, digamos, y comienza a andar relativamente mal la radio. Empieza a haber problemas entre los socios, entonces empieza a haber problemas también con la administración de la emisora. Hasta que llega un momento que la emisora la compra, entre comillas, el ex sacerdote Gaido, Oreste Gaido, que en realidad la radio, aunque la justicia diga otra cosa, era de Angelos, en definitiva. Angelos compra la radio y se la da a que la maneje Oreste Gaido. Y ahí empezó casi la debacle de la emisora, porque empezaron a irse grandes personajes de la radio, entre ellos Víctor Brizuela, que se termina peleando con esa dirección y se va a LB3 o a la cadena 3. También hay problemas con AGI, empieza el problema con Graciela del Río, y ya empezó una serie de situaciones insostenibles que comienza la debacle, porque ya empieza a pasar por manos distintas. La radio vuelve Viramonte, después Viramonte la vuelve a vender, y bueno, suceden un montón de cosas. Bajo la dirección de Oreste Gaido, LB2 se traslada a la calle 27 de abril 979 para volver otra vez a la calle 25 de mayo con la dirección del doctor Viramonte, quien a su vez vende sus acciones a Eduardo Giaimo, pasando entonces a denominarse LB2 AM 970. En el año 1995, Omar Pereira condujo el matutino Como la Gente, en LB2, acompañado por Adriana Carauli. En julio del año 2001, compran Radiodifusora Mediterránea Eduardo Giaimo y Alfredo Abraham. En ese entonces, el directorio transformó la Sociedad Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima, y Abraham se transformó en el presidente de esta sociedad. Un año después, desaparece de los registros. En el año 2003 adquiere el 51% de las acciones el grupo de Alfredo Vila, y el total al año siguiente, quedando como únicos propietarios. Vila Manzano la venden a un grupo que nunca supimos quiénes fueron los compradores, porque en definitiva no aparecieron nunca. Ahí fue que inclusive nosotros ya estábamos en un proceso de crisis. Empezamos con los problemas que no cobrábamos los sueldos, o los cobrábamos de discontinuo, nos pagaban como querían, un dinero que no sabíamos de dónde aparecía, dueños que no eran, nadie surgía como un dueño visible, inclusive el CISPREN, que estábamos en la lucha para poder obtener los sueldos, indudablemente ahí estaba el grave problema. Hablaba el CISPREN con personajes que desconocíamos porque no estaban en la radio, y nunca supimos determinar, en realidad yo no lo sé por lo menos, quién era el dueño. Se hablaba de que había muchos personajes atrás, estaba Jaime, nunca apareció en la radio, pero sabíamos que él estaba en esa situación, en ese lugar, puesto, no sé si por quién, nunca lo supimos. Pero sí sabemos que pasaron varios más, inclusive cuando llega el momento de la quiebra, nadie respondió, nadie se presentaba, nadie levantaba la quiebra, o sea, nadie. En definitiva, la radio se manejaba por internet, porque no había un director, pero el director no respondía nada. O sea, una debacle total. Pero en realidad no sé decirte quién fueron los dueños. Inclusive cuando llega la quiebra tampoco se presentó nadie. Hubo dos personajes que vinieron como a comprar la radio en nombre de, pero no sabíamos el nombre de quién, y estos personajes no tenían dinero, o sea que era una cosa insólita. El 22 de febrero de 2010, los trabajadores llevan a cabo una toma pacífica de la radio que perdurará 74 días.
El 16 de marzo de 2010 se frustra una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo de la provincia porque la empresa no envió representantes a la reunión. En el marco de un plan de lucha por la defensa de las fuentes de trabajo y debido a los salarios adeudados desde diciembre, los trabajadores y el CISPREN organizan un abrazo solidario a LB2. También se realizan 2 festivales para recaudar fondos. En el año 2010, Radiodifusora Mediterránea entra en quiebra y ahí explotan las vinculaciones de LB2 con Jaime. En el año 2011, finalmente se decreta la quiebra de Radiodifusora Mediterránea Sociedad Anónima. El 12 de diciembre de 2012, luego de permanecer 14 días fuera del aire, LB2 retoma la transmisión de sus programas bajo la figura de una cooperativa de trabajo. Con el permiso y la resolución del AFCA, la resolución 430 del AFCA, que la pueden encontrar inclusive en internet, nos daba la posibilidad a la cooperativa en formación o formada de poder seguir con la explotación de los servicios de radio de LB2. A fines del año 2012 pasa a transmitir como LB2 Cooperativa y ese sería el comienzo de su final de transmisiones tras la quiebra en 2011 de Radiodifusora Mediterránea Sociedad Anónima. Nosotros la manteníamos al aire con un equipo chico y con música por el hecho de que suponíamos que algún día íbamos a tener la radio. Hasta que llegó un momento que la apagamos definitivamente. De esta manera, asistimos a la lamentable desaparición de esta enorme emisora, pionera del interior del país y auténtica usina generadora de grandes figuras de la radiofonía cordobesa. LB2 fue una parte muy importante de la historia de Córdoba y un sentimiento muy caro al corazón de la familia cordobesa.